Tenemos noticias para esta madrugada, para el yen. Vamos a tener noticias Sí. para el franco suizo, para las libras y para el dólar estadounidense. O sea que el día de mañana va a ser bastante movido. Sobre todo porque las noticias de las libras van a salir casi que con la apertura de Nueva York. Así que mucho mejor todavía. Vamos a tener bastante movimiento el día de mañana. De hecho, a ver, depende, bueno, depende cómo esté. Ahorita voy a organizar. Si tengo, si puedo abrir un espacio, voy a operar en vivo, o sea, para que hagamos trading en vivo, análisis, todo, mañana en la mañana, aprovechando de que vamos a tener bastante movimiento a partir de las 6 7 y media de la mañana, 9 de la mañana. No sé si a las 6 de la mañana voy a hacer el en vivo, porque obviamente pues, la mayoría no se van a conectar, pero quizás tipo 7 y algo antes de las noticias, de que empiecen las noticias del dólar estadounidense, sería bueno. Lo otro también puede ser que dejemos algunos setups, algunos análisis ahora, para que puedan aprovecharlos mañana, podamos aprovecharlos mañana. Así que, bueno, vamos a concentrarnos sobre todo en pares con franco suizo, yen, libras y dólar estadounidense. Puede ser libra, dólar, euro, dólar, eh, dólar franco suizo, libra, yen. Y bueno, teniendo en cuenta que hay posible movimiento en el yen dentro de un rato, voy a iniciar con este par, CAD yen, que recién lo estábamos analizando ahora, y voy a iniciar por el time frame diario, ¿ok? En daily. Voy a quitar todo esto. Voy a ir aprovechando, vamos a hacer análisis y vamos a ir tratando enseguida o repasando los temas de estructura y correlación de los timeframes, es lo que pues, corresponde para, para hoy. ¿Okay? Entonces, lo primero que hago es me voy a un timeframe diario. Para mí es el timeframe, digamos, más grande que reviso todos los días. El timeframe semanal, perdón, el timeframe semanal solamente lo reviso una o dos veces a la semana, cuando inicia o cuando está finalizando la semana. De resto, el timeframe más grande que reviso todos los días es el diario, sobre todo en este horario, cuando ya la vela del día cerró, la del día, digamos, anterior, y ya abrió la que va a desarrollarse para las sesiones de Londres y Nueva York mañana. Entonces, me gusta arrancar siempre mis análisis desde ahí. Aparte que siento que en la mayoría de pares el time frame daily se ve muy bien la estructura. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, está muy sencilla la estructura aquí, o sea, a grandes escalas, es una estructura bajista, muy clara, que en este momento me podría estar haciendo un punto estructural que para las tendencias bajistas es un lower high o un alto más bajo. Probablemente este sería mi nuevo punto estructural. Como ya lo vimos el día de el lunes, que fue la clase anterior, y también como lo hemos venido viendo en todas las clases de estructura que están en la academia, las entradas en una tendencia bajista, nosotros las vamos a buscar en los puntos estructurales lower high. O sea, vamos a tratar de vender cuando el precio se encuentre en estos puntos.
¿Por qué? Simplemente por el hecho de que este es un mejor precio, o sea, vender aquí va a ser un mejor precio que vender acá. Ambos pueden ganar, tanto el que vendió aquí como el que vendió acá. Ambos pueden salir en positivo, pero uno tuvo que arriesgar mucho menos, el otro obviamente tuvo que arriesgar mucho más, y uno tiene mayor beneficio, o sea, sacó mayor beneficio de ese trade, mientras que el otro, a pesar de que salió positivo o sacó un beneficio, el beneficio va a ser menor. ¿Ok? Entonces, por ese simple hecho, se trata de vender siempre en los lower high, que es un mejor precio de venta. Y para las compras, para las estructuras alcistas, siempre se trata de comprar en los higher low por el mismo concepto. Vas a comprar a un menor precio que si compras en un alto más alto, es decir, en un higher, high. Perdón. Ok, entonces probablemente aquí se está generando un lower high de esa estructura bajista y lo primero que yo hago es identificar que en este punto ya se creó una resistencia. Una vela alcista, doji y una vela bajista. Entonces a partir de aquí puedo decir que se creó una resistencia. Recuerden que un ejemplo sencillo que les di la clase anterior era que el precio va a tratar de hacer como una pelota de ping-pong que rebota en las paredes, ¿cierto? Entonces, para que pueda crearse una pared, tiene que ser creación de un soporte o creación de una resistencia. Si ustedes analizan este gráfico, el precio viene creando resistencias, soportes, resistencia, soportes, resistencia y acá soporte. Entonces se dan cuenta que el precio viene rebotando en eso que entre comillas llamaríamos como paredes, o sea, unas resistencias y soportes. Entonces, acá, en el momento de que el precio me crea una nueva resistencia, posible lower high, podríamos estar buscando una nueva proyección o impulso bajista hasta el menos 27, que sería más o menos 78.02 o incluso un poco más abajo con la punta de esta mecha, que sería más o menos 77.500. ¿Ok? Eso sería el impulso que yo estoy buscando a largo plazo. Listo, entonces se creó una resistencia y aparte también me doy cuenta que el precio me ha hecho un engolfing bajista. ¿Ok? Una vela bajista que logra envolver las últimas tres, dos que fueron dojis y la última vela alcista, digamos, considerable. ¿Ok? Ya tengo entonces mi setup, mi configuración para pasar ahora a un time frame menor. La correlación que siempre les digo, si ustedes hacen su estructura y su análisis en daily, su correlación puede ser una hora. ¿Ok? Entonces me voy a una hora y veo que aquí, en este punto, termina ese engolfing. ¿Ok? En este punto termina el engolfing. Y veo que, como yo estoy buscando ventas, estoy tratando de buscar un cambio de estructura de alcista a bajista, ¿cierto? Entonces veo cuáles son mis últimos soportes. Este ya se quebró, este ya se quebró, este sería mi último soporte, pero ¿qué pasa? Aquí ya el precio me viene haciendo una estructura bajista, es decir, el precio ya estaría listo para una entrada. ¿Ok? Si nosotros hubiésemos marcado, por ejemplo, este como el último soporte,
o incluso este no, este era el primer soporte. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes ven aquí, observan, esto simplemente fue un test a este soporte, nunca fue un quiebre, entonces este soporte se sigue manteniendo. Yo lo sigo, vamos a extenderlo, y quiero que se fijen en esto, el precio quiebra ese soporte aquí, y aquí tú pudiste tener, digamos, un retest al mismo soporte, en este punto. Si utilizas, eh, si utilizas órdenes límite, pudiste haber puesto una acá, unos 10 pips, 12 pips de stop, y pudiste tener un trade corto aquí de 35 pips. Pero no tanto no te enfoques tanto en los pips, sino en la relación riesgo-beneficio. Arriesgaste simplemente 10 y estás ganando 3 veces lo que arriesgaste. Es decir, una relación riesgo-beneficio 1-3. Si tú arriesgas un 5% de tu cuenta en este trade, estarías ganando o hubieses podido ganar un 15 o un 16% de tu cuenta. En eso es lo que hay que enfocarse. ¿Ok? Pero bueno, como no fue nuestro caso, nosotros no entramos allí. Ahora lo que estábamos esperando era nuevamente estructura en este time frame. Ok, acá pudo haber sido tu siguiente, a ver, este sería el último Fibonacci. Tienes retroceso al 61 y con esta vela que envuelve a la última vela alcista y está sobre el 61.80, pudimos haber tenido una entrada en venta. ¿Ok? Y en este momento pues estaríamos positivos, unos 12 pips, y estaría activa como mínimo para un menos 27. Fíjense que esto es un trade corto, yo me estoy basando solamente en el time frame menor, porque recuerden que la proyección del time frame mayor era hasta 78.500 más o menos, un poco más abajo. O sea que podría ser, a eso me refiero cuando les digo que hay trades que tienen que ser cortos y hay trades que podemos proyectar a largo plazo. ¿Cuáles son los que podemos proyectar a largo plazo? Los que están a favor de la tendencia grande. ¿Cuál es la tendencia grande? La que está en 4 horas o daily, preferiblemente daily porque va a durar mucho más en el tiempo. Entonces, si nosotros logramos entrar en este trade y, no sé, cerrar un 50% cuando llega al menos 27, tú puedes colocar break-even, tienes una operación libre de riesgo y la puedes proyectar a un swing, dejarla correr porque la proyección a largo plazo, fíjense que es hasta este punto. O sea, es un trade, un swing muy a largo plazo. Estamos hablando de más de 300 pips en un par Cat-Yen que no es, digamos, de mover tanta cantidad de pips en poco tiempo. Así que se puede durar varios días. Pero esta es la manera de poder dejar correr algunos trades. Puntos importantes a tener en cuenta para poder dejarlos correr, que esos trades estén a favor de la tendencia. ¿Cuál tendencia? La tendencia mayor, preferiblemente en day. ¿Ok? Pero no pasa nada si tu estilo de operativa es intraday y quieres hacer simplemente un trade más corto, un trade basado en esta estructura nada más. Fíjate cómo lo pudimos haber hecho aquí, como ya se los mostré, y hacer unos 35 pips.
eso se pudo haber hecho. Y, o si no, ahora lo que estábamos observando era que el precio viene haciendo altos cada vez más bajos y en este punto hizo unos bajos cada vez más altos, estaba haciendo especie de un triángulo, quebró ese triángulo a la baja, que fue esta mañana, y aquí también pudimos haber tenido otra entrada, esa entrada basada en el patrón de triángulo, quiebre y retest, y estaríamos también ahorita unos 11, 12 pips en positivo, pero fíjate que en este trade, si quieres arriesgar mucho, o sea, si quieres proteger mucho tu trade, te hubiese puesto máximo unos 11 o 10 pips. Un trade más corto, pero con una relación riesgo-beneficio como mínimo de 3.5. Así que es bastante buena también. Si ya, bueno, obviamente yo no entré en ese momento, se nos pasó este trade, porque esto fue en la tarde. ¿Cómo haríamos para poder entrar en este trade? ¿Qué esperaría yo? Aquí tienes un último soporte que el precio ha respetado. Esperaría que el precio quiebre. Si me da algún retroceso, podría tomar esa entrada. Eso sería la única forma de que yo entre en este trade sería aquí. El precio puede hacer un retroceso, incluso puede hacerlo un poco más arriba, tratando de testear nuevamente esta línea de tendencia o acá, y proyectarlo con, con Fibonacci. ¿Okay? Esa sería la forma de poder entrar. Listo, entonces, esto para CAD Yen. Dólar Yen, al final se decidió alcista. Recuerden el análisis que habíamos hecho el lunes, que estaba en un punto importante de decisión. Y bueno, el precio al final terminó quebrando tanto la línea de tendencia como el área de resistencia que teníamos en timeframes menores. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que tendríamos que esperar? Tendríamos que esperar justo como habíamos puesto este punto estructural que estábamos esperando, que era un higher low, para poder nosotros buscar ese, ese largo, o sea, esa entrada en compra. Vamos a ver cómo está en timeframes menores. Vamos a ver. Primero 4 horas. Fíjense que el precio empezó a mostrarnos señales de que iba a respetar esta resistencia, porque esto es una señal bastante clara. Me está mostrando fuerza bajista, tuvieron un impulso los compradores y no pudieron concretar y los vendedores terminaron cerrando por debajo. O sea, estas son señales muy claras que en timeframes menores, fíjense cómo en timeframes menores pueden hasta representar quiebres de estructura. Bueno, en este caso no fue, esto fue un test, pero puede llegar a confundir a mucha gente. ¿Qué fue lo que hizo el par? Mostró señales de que quería detenerse, luego consolidó y debido a las noticias de hoy tuvo un impulso alcista y obviamente pues terminó sacando a todos los vendedores que estaban en este punto. Ok,
En time frame menores, ¿cómo podríamos entrar? O sea, basándonos simplemente en time frame menores, en estructura, podríamos tomar trades a corto plazo. Fíjense cómo el precio de aquí viene siendo una estructura alcista. Todo esto sería el último soporte. Incluso el precio venía siendo bajos cada vez más altos. Okay, al darnos cuenta de esto en un time frame menor y que aquí se vuelve a apoyar, pudimos haber entrado en una compra también acá, solamente basados en estructura. Entonces, si el precio en este punto ahora me da algún retroceso a esta zona, que fue la zona de resistencia, y veo algún patrón alcista, podríamos entrar o buscar alguna compra, un trade, digamos, un poco más corto. Sabemos que no vamos a entrar de pronto a buscar 100 pips, pero un trade corto en este punto podría ser de unos 20 o 40 pips, más o menos. Solo con un riesgo-beneficio 1-2 ya estaría bastante bien. Y fíjense que no son muchos, son 38, casi 40 pips. Es algo bastante razonable que el dólar yen nos podría dar. Entonces, para hacer un trade más a largo plazo tendríamos que esperar, como les digo, en 4 horas algún retroceso, digamos, mayor o marcado, que sea un poco más claro. Puede ser venir a testear esta línea de tendencia, perdón. Puede venir hasta acá a testearla, o incluso la zona que antes fue resistencia, que fue toda esta zona del 107. Aquí, toda esta zona del 107. Podría venir y a partir de aquí sí buscar algún trade más a largo plazo, que sería la zona del 111 más o menos, que estaría en confluencia con esta línea de tendencia que traíamos de daily y semanal. ¿Ok? Entonces, para dólar yen sería eso. Si queremos algún trade más rápido, digamos, podríamos esperar algún retroceso a la zona de resistencia y a partir de aquí buscar algún patrón alcista. Bien, vamos a libra dólar. Libra dólar que viene de una estructura alcista. Todo esto es un quiebre de estructura porque venía de una estructura bajista y a partir de aquí pues se generó un quiebre después de quebrar también en el nivel mensual. Y en este punto pues podríamos estar esperando algún retroceso al nivel 38. Sería lo ideal, ya que también tiene confluencia con el último punto estructural, que sería este, que vendría siendo el último lower high de la estructura bajista. En este punto sería un high, luego de quebrar este punto estructural, porque sé que podría marcar un high aquí, ya que se creó una resistencia en este punto y luego la volvió a respetar. Lo vemos en 4 horas. Fíjense cómo llegó aquí, creó la resistencia, tuvo un pequeño retroceso y luego volvió a respetar esa resistencia. Así que en daily
Esto sería un nuevo punto estructural. Y lo que estaríamos esperando es un retroceso. Puede ser al 1.23, sería lo ideal, 1.23, que tiene confluencia con el 38.20 de Fibonacci. A partir de aquí, buscar algún setup alcista, alguna variación alcista o engolfing directo, y poder proyectar una compra hasta la línea de tendencia bajista que está acá, que sería más o menos el 1.26. Más o menos acá. Estamos hablando de un posible movimiento de más de 200 pips. Así que sería muy bueno. Esto podría tardar porque estamos en daily y podría pasar toda esta semana cayendo y la próxima semana sería que estaríamos, digamos, con un mejor panorama para buscar esa compra. Entonces, para poder aprovechar más a corto plazo, tenemos que bajar los time frames. Entonces empezamos a bajar, vamos a 4 horas, los Fibonacci, vamos a 4 horas, vemos que se ve más clara la estructura alcista, pero aquí se acaba de generar lo que sería un doble techo, ¿sí? Un doble techo, incluso acá una tercera confirmación con una mecha. Así que lo que podríamos esperar o lo que podríamos aprovechar en este par sería una venta, ¿ok? Sería una venta que hace parte del retroceso que hablamos acá a nivel diario, un gráfico daily. ¿Ok? Como estamos esperando que caiga, nosotros podríamos aprovechar alguna venta. Entonces, para marcar una línea de contratendencia me gusta ir a 2 horas, se ve un poco más claro, y podríamos estar marcando esta. Sería nuestra línea de contratendencia. Ok, esta sería nuestra línea de contratendencia. ¿Qué tengo que esperar? Tengo que esperar un quiebre, un posible retest o pullback, que incluso lo podría hacer hasta el 1.25, que es la zona de resistencia, que incluso sería lo ideal porque estamos entrando, recuerden siempre, si voy a vender, me interesa entrar en el punto más alto posible. Así voy a tener menos riesgo y mayor recorrido. Entonces, lo ideal sería buscar algo cercano al 1.25, retesteando tanto la línea de contratendencia como la zona de resistencia, y a partir de acá, sí caer. ¿Ok? Podríamos estar viendo una caída hasta el 1.23 como primer movimiento. Estamos hablando de casi 200 pips. Que esto en daily, fíjense que esto en daily viene siendo el retroceso al nivel 38 que estábamos buscando, ¿cierto? Ahí está. Ok. Entonces sería una muy buena venta, por lo menos que nosotros podamos agarrar, no sé, 100 pips, sería genial. Recuerden que no es la cantidad de pips, sino la relación riesgo-beneficio y tu operativa, tu gestión de riesgo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una buena gestión de riesgo en este trade, créanme que vamos a hacer muy buenos profits para nuestras cuentas. Todo esto lo vamos a considerar como la zona de resistencia y el 1.25 como el nivel ideal para vender a partir de allí. Otro punto que también podríamos estar pendiente es al quiebre de estos soportes, 1.24500 más o menos casi, sería el último nivel de soporte, y acá tenemos uno más.
time is 1.24600. o'clock. Ok, 1.24600 sería el otro nivel de soporte. ¿Qué pasa? Que esto me van a generar una confluencia adicional. ¿Por qué? Porque para que pueda quebrar los soportes también estaría quebrando la línea de contratendencia. Entonces tendría una confluencia adicional si el precio llegase a quebrar y a buscar algún retest cercano a esto. En cualquier patrón bajista siguiente podríamos nosotros vender. ¿En qué time frame recomiendo esperar ahora esto? Porque en 4 horas no, porque no es un trade a favor de la tendencia en la cual vamos a esperar un setup bajista, en este caso con una variación o un engulfing bajista. Eso podría ser, pero va a tardar un poco más y no es lo ideal porque acá lo que estamos buscando es entrar por contratendencia, ¿ok? Porque su tendencia es alcista, ya lo vimos acá. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en que entremos? Primero quiero ver las medias móviles, ¿ok? Están alcistas, pero fíjate que el precio cerró, por lo menos aquí esta última, cerró casi que dentro de las medias móviles. Y ya ustedes saben que cuando las medias móviles empiezan a cerrar o se encuentran atrapadas entre las dos medias móviles, empieza a haber alguna acumulación. Este par puede, no es seguro, pero puede que las próximas horas empiece a consolidar un poco o tenga poco movimiento. ¿Por qué? Debido a las noticias que vamos a tener el día de mañana. Entonces, cuando hay noticias próximas, los mercados lo que hacen es empezar a acumular. Entonces va a haber de pronto poco movimiento para cuando se generen las noticias tengamos un impulso bastante fuerte. Entonces, ¿qué es lo que voy a recomendar? Voy a recomendar una hora, que nos enfoquemos en el time frame de una hora, y aquí es donde vamos a buscar de pronto o esperar de pronto los quiebres, y esto lo vas a tomar como tu time frame principal, entre comillas, tu time frame principal. Aquí sí, vamos a buscar algún quiebre y cuando tengamos el retest, algún setup bajista de una hora. Y tu entrada puedes hacerla sencillamente en 15 minutos. ¿Ok? Entonces quiebre, retest, algún engulfing bajista en una hora y tu entrada en 15 minutos. Eso sería lo ideal. Ahora, de pronto para los que son un poco más arriesgados, también podrían tomar esta otra entrada. Cuando el precio quiebre definitivamente, o sea, con dos velas por debajo, dos velas que cierren por debajo de la línea de contratendencia, ustedes podrían tener algún sell stop, que es una venta que ustedes ponen en un nivel y cuando el precio pasa ese nivel, se activa su venta. Entonces ustedes podrían tener un sell stop por debajo de este nivel de soporte y por debajo de la línea de contratendencia y que se active cuando ustedes vean el quiebre. O sea, bueno, si ustedes lo activan, si ustedes lo colocan, no tendrán que activarlo, se va a activar solo cuando el precio pase por allí. ¿Por qué también puede ser esto? Porque, como les decía, el precio puede que en las próximas horas empiece solamente a acumular y cuando llegue el momento de las noticias tenga un impulso fuerte. Entonces puede que no nos dé ese quiebre, retest, que sería lo ideal, pero eso tarda un poco más. Entonces, si no nos da esos movimientos, podríamos perdernos esa entrada. Entonces, lo que yo recomendaría es tener las dos opciones. Lo ideal sería quiebre y retest. Y entre más arriba, pues mucho mejor. Pero si no se da, sino que ustedes ven en las próximas horas, antes de dormir, no sé, 10, 11, 12 de la noche, ustedes ven que el precio no está eh, digamos, teniendo buenos movimientos, sino que por el contrario está acumulando o incluso puede estar rechazando aquí.
haciendo esto, les recomendaría entonces sí colocar el sell stop. ¿Ok? Porque es muy probable que el precio, como les digo, vaya a acumular para después, mañana, con estas noticias que arrancan a partir de las 6 de la mañana, hora Colombia, hora del este, van a tener pues bastante movimiento. ¿Ok? Y aparte después, una hora y media después de estas noticias de las libras, vamos a tener las noticias del dólar estadounidense. Así que por ambos lados, por ambas partes, vamos a tener movimiento para este par el día de mañana. Así que esto sería un panorama ideal, el cual estaría esperando. Otro de los pares que también vamos a poder ver sería el libra-yen, debido pues obviamente al movimiento de las libras, una entrada en compra, el movimiento de las libras y el movimiento del yen que vamos a tener próximamente con la noticia que viene en un rato. Entonces, como les digo, lo primero, daily. Entonces, fíjense cómo el precio en este punto está en un nivel 38.20 de Fibonacci, en una tendencia bajista, y aparte tiene la confluencia de un nivel mensual. ¿Ok? Si el precio empieza a caer y el día de mañana cierra aquí bajista, podríamos esperar una larga caída en los próximos días. Ahora, ¿cómo podríamos aprovecharlo nosotros? En 4 horas, aquí todo esto es un nivel de resistencia. ¿Ok? 4 horas es un nivel de resistencia. Y fíjense cómo el precio lo ha respetado 3 veces aparte. O sea, no importa que en este punto no tengas una vela bajista, porque el gap con el que abrió el domingo estaría representando o estaría haciendo las veces de ese impulso bajista para este caso. Entonces tenemos aquí ya 3 reacciones a este nivel de resistencia que todavía en realidad sigue siendo parte del nivel mensual, o sea, todavía está dentro de esa zona. Y podríamos tener un cambio de tendencia, ya que venimos de un impulso alcista acá, que es lo que vamos a esperar. Vamos a 2 horas para trazar líneas de contratendencia. A ver. Podría ser más o menos aquí, esta línea de contratendencia. Tienes dos niveles de soporte, tienes dos niveles de soporte importantes, que sería este en los 134, más o menos, y tienes un nivel de soporte un poco antes, que sería este, 134, 700, 685 más o menos. ¿Qué pasa? Que yo preferiría, como esto es un impulso bajista que puede ser a largo plazo, yo preferiría esperar, tener la paciencia y esperar un buen quiebre, si es que vamos a buscar ya de pronto acá a largo plazo. Ahora, si para los que son un poco más arriesgados, podríamos considerar que el precio acaba de rechazar la resistencia y que aparte esta vela podría considerarse como un engulfing de la vela alcista. Entonces vámonos a un time frame menor. Ves que ya tienes digamos, un quiebre también de esta línea de contratendencia. Tienes bastante fuerza bajista, cruce de medias a favor. Acá hubiese podido ser una buena entrada hace un ratito. O si no, ya definitivamente sería esperar el quiebre de esta zona de soporte. ¿Ok? Que sería lo ideal. Porque aparte, en 30 minutos todavía sigo viendo una estructura alcista. Al menos yo todavía sigo viendo una estructura alcista. Entonces, si ya no entramos acá arriba, lo mejor sería esperar el quiebre.
¿Ok? Entonces, para libra yen, digamos que es muy parecido al panorama que estamos esperando para libra dólar. También sería para una caída. ¿Ok? Y por último, vamos al... Ah, ok, el dólar franco suizo. Dólar franco suizo, que también tenemos noticias. Vamos a Daily. Aquí vemos cómo el precio, pues definitivamente no me creó un lower high, sino que terminó quebrándolo, o por lo menos eso es lo que está haciendo con la siguiente vela que abrió hoy, estaría confirmando un quiebre. ¿Ok? La fuerza sería alcista, más 4 horas, y vemos cómo hay claramente una estructura alcista. Ok. Recuerden que las líneas de tendencia se marcan a las mechas. ¿Por qué en este punto la marqué acá? Porque esta vela bajista está representando un doji. O sea, un doji no, perdón, un gap. Fíjense que el precio debió abrir acá, que fue donde cerró la vela, y lo que hizo fue que en realidad abrió acá. Entonces todo esto es un gap. Por eso tomo en realidad en cuenta este punto, el de la vela bajista, la mecha. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque si no, la línea de tendencia hubiese quedado mal dibujada. No tendríamos esa confluencia. Y aquí, fíjense cómo el precio la respetó, dio una entrada muy clara también para en compra. ¿Ok? Bueno, ¿qué podemos ver en dólar franco suizo? Este sería mi último Fibonacci. Retroceso al 61, impulso y estaría llegando ahora al nivel del menos 27. ¿Ok? Puede que el precio al llegar al menos 27 tenga un impulso bajista, que sería pues lo ideal para después poder nosotros entrar en compra. Ok, puede ser por aquí en el punto A más o menos, o cercanos a los 0.99500, que era digamos la última zona de resistencia. Sería un buen retroceso para buscar ese impulso, ese nuevo impulso alcista. ¿Ok? Entonces, para dólar franco suizo, ese es el panorama. O sea, no veo una entrada, ¿cómo podríamos tomar una entrada en este momento? Si ya no la tomamos acá, luego de este quiebre, ya es muy difícil pues entrar en esto. O sea, sería muy arriesgado entrar ahora. No, o sea, no es el tipo de trade que quiero, ni tampoco creo que ustedes lo vayan a querer. Así que, bueno, si quieren vamos a echarle un ojo al oro. El oro pues sigue respetando todo este nivel. Todo este nivel de soporte. Sigue respetándolo. A pesar de que, bueno, ahora está mostrando bastante fuerza bajista. Esperaría a ver cómo reacciona cuando llegue nuevamente aquí. Y si veo alguna reacción alcista, podríamos volver a entrar en una compra.
Aquí podría ser una compra nuevamente si es que tiene una reacción alcista. Ok, eso sería para el oro. Y bueno, ya para cerrar, vamos a ver el índice del dólar, que esto podría, bueno, darnos algunas señales para el día de mañana. El precio me muestra cierta acumulación en estos 3 primeros días de la semana. Quiere decir que hay una consolidación en tarifas menores, tal como está aquí. Pero bueno, su impulso, su estructura sigue siendo alcista todavía. Así que lo más probable es que el precio intente nuevamente buscar las zonas altas. Si sigue siendo alcista, así que lo más probable es que vuelva a intentar a buscar estos puntos altos y bueno, a partir de ahí tener un retroceso un poco más marcado. Así que podríamos esperar fortaleza del dólar. Y eso pues sería una confluencia para los análisis por lo menos del libra dólar, ya que estaría fortaleciendo el dólar, se ve una caída en el libra dólar. Así que sería una confluencia más para lo que estamos esperando en este par. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan podido aprovechar y bueno, nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos, gracias Andrés, Enrique, Sergio, a todos los que se conectaron y nos vemos entonces en un siguiente video.